Imagínate que se te echó a perder, no sé, tu computador, tu celda solar, lo que sea, tu pantalla, que no vayas a un relleno sanitario, que no tengas que reciclar, que tú aproveches en el fondo los mecanismos de biodegradación natural que existen para que tú arrojes eso a tu compost y críes tus tomates, digamos. O sea, agarrar restos de un panel solar y ponerlo en un compost. Exacto. Ese es el sueño, digamos. No estamos ahí porque... No estamos ahí. No estamos ahí porque en el Ajá. fondo todavía necesitamos reproducir con mejores rendimientos. El futuro de la inteligencia artificial depende de un nuevo avance, un descubrimiento tecnológico en cómo operar y almacenar energía. Esto lo dice Sam Altman, el cofundador y CEO de OpenAI, que es la organización que ha desarrollado el ChatGPT. Sobre todo él comenta esto acerca de la necesidad de ir por la fusión nuclear. Además, el reconocido inversor Chamath Palihapitiya comenta que el costo marginal de la energía está acercándose a casi cero y a su vez el costo de generarla y almacenarla será prácticamente nulo, con fuentes como la energía solar y la energía eólica, sobre todo apuntando al futuro que es la descentralización en términos de generación de energía. Esta es la gran conversación mundial. Ahora bien, en Chile y en Latinoamérica, si bien aún experimentamos los lamentables apagones masivos de energía, existen programas, políticas y desarrollos apuntados a nuevas oportunidades en energía solar, hidrógeno verde y mucho más. En el marco de la serie exclusiva que estamos desarrollando junto a la Universidad Adolfo Ibáñez, conversaremos junto a Felipe Larraín, profesor asistente de la universidad, acerca de nanotecnología, hidrógeno verde y nuevas tecnologías para combatir el cambio climático. Te invito a acompañarme en esta conversación y a sumarte a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co. Así que, sin mucho más, sean todos y todas bienvenidos al show. Bueno, querido Felipe Larraín, como comentaba en mi editorial previa, vamos a hablar de todos estos temas, así que tenés la vara alta, no sé qué decirte. Pero bueno, sin mucho más, gracias por ser parte y bienvenido al podcast. No, muchas gracias a ti por la invitación. Yo la verdad estoy muy contento de participar. Creo que estos son temas que son difíciles de digerir y si le damos este tiempo, este espacio, yo creo que aparece esta oportunidad interesante para que el público aprenda un poquito más. Así que muy agradecido. Buenísimo. Bueno, quiero arrancar, tengo varios temas, pero voy a arrancar obviamente desde el gran lugar que tenemos hoy, que es este cambio climático, crisis climática, ¿no? Justamente vos hablás de la transición o es la transición de esta década, de esta era, ¿no? De la generación no renovable a la renovable. Yo quisiera saber qué pensás respecto del estado de estos desafíos hoy y cómo se conjuga la interdisciplinariedad en estos temas. Qué buena pregunta. Mira, a ver, ¿qué pienso de esto? Yo creo que por lejos es el desafío más grande que tenemos. Tenemos que transformarnos en una sociedad sostenible. No hemos sido una sociedad sostenible desde que al menos tenemos historia escrita, o sea, al menos desde el año cero. Y la transición es muy difícil de hacer. Yo diría que el verdadero problema es que hacer una transición a lo renovable significa aprovechar un montón de recursos que han estado, que medio existen, pero que están dispersos. Es decir, no solamente se trata de una batería, se trata de un sinfín de químicas nuevas de baterías. No se trata de un combustible, se trata de un sinfín de combustibles. Ojalá combustibles que tengan una huella reducida de carbono,
o derechamente que no tengan una huella de carbono, ese sería el ideal. Y eso se tiene que combinar con todo lo que sabemos de las renovables. Yo creo que la sociedad está en un momento en el que puede dar el salto. La discusión típica, por ejemplo, hay una discusión bien interesante que da Bill Gates típicamente con uno de sus asesores, que es un Ajá. profesor ruso. Sí. Y bueno, el profesor ruso, no sé si un poco por su cultura o no, pero un poco más pesimista. Y Bill Gates es típicamente mucho más Optimista, optimista. sí. Y claro, y en el fondo los dos más o menos trazan las líneas. Entonces, de aquí al 2050 tenemos que ser capaces de reducir las emisiones netas, es decir, eso no significa dejar de emitir, sino que significa que de alguna manera compensas, o compensas porque sacas el CO2 desde el aire, o compensas porque derechamente no emites. Y tenemos que llegar al neto cero. El ideal habría sido 2050. Eso es hoy día prácticamente imposible Ajá. o muy difícil. Y por lo tanto, las metas típicamente hoy día están en torno a 2055 o 2060. 60, claro. Sí. Que China también, ¿no? El Exacto. 2060. Claro. Parece que siempre te corren el arco, Sí, como claro, dicen, ¿no? claro. ¿Sabes lo que pasa? Es que además, con algunas tecnologías no nos duele tanto. ¿Cuántas veces hemos escuchado, mira, es que en realidad la energía nuclear está lista en 25, 30 años más? Eso lo venimos escuchando desde los 50, 60, 70 y se ha seguido corriendo y siempre es como 20, 30 años más. Yo creo que lo más difícil hoy día es predecir qué es lo que va a ocurrir con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, sinceramente, es muy difícil de predecir porque nosotros no pensamos linealmente, o sea, no pensamos exponencialmente, pensamos linealmente. Y claro, y en el fondo el apoyo que aparece como consecuencia de la revisión de artículos, de la interacción que uno tiene, eso es muy difícil de predecir. Entonces es posible que avancemos más rápido. Hay algunos desarrollos interesantes en nuclear, pero si uno saca nuclear de lado, esencialmente es solar, eólico y baterías. Eso es lo que tenemos hoy día. Ok. Entonces, Y hidro, ¿no? y claro, bueno, pero el tema es que hidro depende un poco de la instalación que tengas, es decir, siempre podrías sacar un poquito de agua del mar y ponerla en algún lugar, pero esencialmente son los lagos o donde realmente podrías Claro. hacer algo artificial. Solar y eólico todavía tienen mucho potencial. O sea, Ajá. solar hoy día, todas las proyecciones indican que solar al 2050 vamos a llegar sobre los 9, entre 9 y quizás hasta 10 teras, terawatts ¿Qué de sería capacidad eso? instalada. De capacidad. De capacidad instalada, claro. Y un poquito menos en eólico, yo entiendo que es en torno a los 6 teras o del orden en todo el mundo. Entonces, hoy día estamos muy lejos de eso, pero el potencial sigue siendo muy grande y las proyecciones son todas exponenciales. Entonces, claro, si hoy día tenemos eólico, solar y baterías, la pregunta es, oye, ¿y podemos resolver este problema con lo que tenemos? Claro. Y la respuesta es no. No se Y puede. no se puede. Y no se puede porque hay cierto nivel de variabilidad que no podemos abordar con lo que tenemos. A Bill Gates le encanta hacer un ejemplo. Él dice, imagínate que Japón, por alguna razón, tienen que enfrentar alguna crisis o catástrofe climática, tienen, no sé, algún evento de la naturaleza y pierde el sol y el viento durante una semana. ¿Qué batería te aguanta una semana? Ninguna batería. Todos hemos experimentado algún momento. Si tú dejas tu teléfono, no sé, una semana, ya te fuiste de vacaciones, se te perdió, lo vuelves a ver y no tenía el mismo nivel de carga que tenía cuando lo dejaste, tiene mucho menos. Todo eso es porque las baterías que conocemos hoy día tienen una pérdida por standby que es muy grande. Y eso hace que la coordinación en escalas de tiempo mayores a una semana sea infactible. Entonces estamos dependientes todavía de los combustibles fósiles. Y las alternativas son o sacamos algún combustible alternativo, entonces podríamos pensar en, bueno, el típico es hidrógeno verde, en torno al cual existe mucha controversia. Ok. Ojalá... Y esto del
¿Y esto del biocombustible? Y lo correcto. Es medio viejo eso igual. Eso es medio viejo, pero eso es algo que por último existe de manera realista. Y es muy cierto lo que tú dices, por ejemplo, bioetanol. Claro. Se produce en Estados Unidos hace mucho tiempo. En Brasil creo que En Brasil, hay. correcto. Y la gracia de los biocombustibles es que eventualmente si uno hace, digamos, el análisis de ya cuánto tiempo se demoró en crecer la biomasa, cuánto tiempo, o sea, digamos, cuánta cantidad de combustible voy a gastar y por lo tanto cuánto CO2 voy a emitir. Si uno hace el balance, entonces cuando la biomasa crece, captura, digamos, CO2, fija el carbono en las moléculas. Por naturaleza, la celulosa es un polímero, en el fondo son materiales orgánicos que depende únicamente de carbono. Entonces lo que hace el árbol es ir fijando estos átomos de carbono. Y si tú te aseguras de que la cantidad que fijas es relativamente equivalente a la cantidad que entregas a la atmósfera, entonces tienes un equilibrio. Y en ese caso tú podrías hablar de combustibles carbono neutrales. Y por eso son interesantes los biocombustibles. Entonces, claro, y eso partió mucho antes que los electrocombustibles, que en el fondo es cómo tú podrías fabricar de manera enteramente sintética un combustible en vez de con materia prima biomasa. Bien. Hay mucho ahí para conversar, pero quiero hacer un punto más acá, si me permitís, ¿sí? Antes de entrar en lo técnico. Sí, sí. ¿Qué es la importancia de este tema? Digo, nosotros estamos hablando de esto acá. Ojalá que este mensaje pregne, derrame. Pero estamos en un contexto actual donde el mundo está yendo quizás hacia otro lado, ¿no? Las políticas de Donald Trump, ¿no? Vuelta al petróleo. En México anteriormente, no sé ahora cómo estaba. Las grandes empresas, Walmart, Ford, etcétera, volviendo hacia atrás, no con temas climáticos todavía, o no alcancé a ver, pero sí de que tienen que ver con sostenibilidad. ¿Por qué es importante trabajar este tema hoy o seguir trabajándolo por los próximos años? Oye, crítica la pregunta. Bueno, por supuesto que hay una primera parte que es, yo diría, altruista, en el sentido que no tenemos otro planeta, tenemos que, en el fondo, de alguna manera compensar la externalidad negativa que significa emitir CO2. Todos emitimos CO2 y nadie paga por ello. Y por supuesto que ese CO2 que se emite tiene un costo. Es decir, no sé, el cambio climático genera movimientos de personas, pérdidas de, por ejemplo, los rendimientos en las plantaciones, etc. Entonces, nadie está pagando ese costo. Y si es que de alguna manera existieran mecanismos que pudieran permitirte, digamos, tarificar la externalidad negativa que generas, el mercado se balancearía, digamos, encontraría un equilibrio. Pero claro, hoy día no existen esos mecanismos, les ha ido muy mal, siendo honesto, van muy de a poco. Y entonces la pregunta es cómo logras que esto sea buen negocio. Y yo creo que por ahí va. En el fondo, la pregunta es por qué Elon Musk logró que Tesla, sí, o digamos no solo Elon, sino que Elon y todo su equipo, sí, que se vendieran tantos vehículos Tesla en Estados Unidos y que fuera de los vehículos que ganan, digamos, en los rankings de ventas al año. Totalmente. Y eso, ahí hay algunas claves, digamos. Por un lado es un producto muy bueno, es en varias escalas muy superior a todo lo demás. Además tiene esto aspiracional. Es como tú te subes a un Tesla, tú te has subido a un Tesla. Sí, es como el auto de James Bond. Espacial, claro, o sea, tú prácticamente le hablas y no, tú sientes que van a pasar cosas especiales. Entonces, importante decir, este bloque no está sponsoreado por Tesla. Bueno. Pero también Rivian, no sé si conoces, que ese también en Estados Unidos está como haciéndole pique a Tesla. Pero sí, Tesla es número uno. Claro, sí. Entonces, ahí la pregunta es, bueno, ¿qué podemos aprender de lo que ellos hicieron? Y yo diría que un tema muy importante es un vehículo aspiracional. Todos queremos tener un Tesla, porque tiene cierto estatus, tiene un prestigio.
es muy bueno en las métricas típicamente técnicas en las que compiten los vehículos, además. Ujú. Y por supuesto que sí, además es limpio, además es... Entonces, la pregunta es, ¿puedes hacer cosas mejor? ¿Puedes hacer cosas que no hacías antes? Y la respuesta es sí. Típicamente las energías renovables y los combustibles, en tanto sean sintéticos, te permiten eso. Te permiten esa casa de ensueño, digamos, en algún paraíso. Imagínate, de hecho, imagínate como para que lo piense un poco la gente en la audiencia, tú quieres vivir así como en un paraíso, hay unos bosques, unos lagos fantásticos y tienes ahí que prender un generador diésel que suena terrible y que tira un montón de Sí, CO2. totalmente. Claro, o sea, no... hay una cosa aspiracional que está combinado muy bien con el valor de lo que es sostenible. Em, y entonces la pregunta es, ¿podemos lograr que las tecnologías hoy día de renovables sean no solamente sostenibles, que ya medio lo son, que sean aspiracionales? Que la gente quiera que hoy... Quieras poner correcto. paneles. Exacto. O sea, y bueno, Ujú. medio, al principio pasó, por ejemplo, la historia de los módulos fotovoltaicos súper interesante, porque uno dice, bueno, ¿y por qué los módulos son tan baratos? Yo me acuerdo del 2010, yo trabajaba en ese entonces en Enel, antes de Ujú. irme a hacer el doctorado y de Ujú. Ujú. desarrollar, digamos, tecnología. eh, y mi jefe decía, esta cuestión no va, No nunca, camina. no, imposible, no, mira, este módulo vale un montón de plata y genera, y se va el sol y no sirve, no, pese esta cuestión. Y hoy día nadie lo cuestiona. Y entonces, claro, ¿y por qué no lo cuestionan? Porque bajó exageradamente de precio, o sea, bajó casi 500 veces. Si tú haces el análisis, yo entiendo que en los últimos 50 años casi 500 veces o un poco más. Entonces, imagínate algo que baje tanto de precio, una locura. ¿Y por qué baja de precio? Bueno, por supuesto, por economías de escala, pero también por integración de la cadena de valor. Entonces, ahí hay una movida geopolítica de China, digamos, y de los asiáticos de poner todas esas líneas y por lo tanto hacer que bajara de precio. ¿Por qué te digo todas esas cosas? Porque en realidad yo digo, los módulos fotovoltaicos son una muy bonita historia de la que ciertamente deberíamos aprender. Cuando uno dice, por ejemplo, no, si es que el hidrógeno verde no, ¿qué el hidrógeno? Para que el hidrógeno verde ocurra en masa, tienen que pasar muchas cosas, tienen que bajar mucho los precios, tienen que de alguna manera establecerse cadenas de valor. Seguro Mm. que nos vamos a demorar, con los paneles nos demoramos, pero tiene sentido en último término. Entonces, cuando uno hace como el análisis de principios fundamentales y dice, ya mira, de aquí a, no sé, 40 50 años, vamos a tener ciertamente reducida la cantidad, digamos, de combustibles fósiles en el mundo. O sea, eventualmente se van a acabar, eso no es sostenible. Pero si uno dijera, ya, pero podría ser en 50 años o en 30, no se van a acabar mañana, digamos. Pero, ¿cómo podrías hacerlo? Yo te diría, tienes que hacer que sea aspiracional y Mm. tienes que convertirlo en un buen negocio. Y hay maneras de hacer eso, digamos. Pero tienes que hacerte cargo también de la cadena de valor completa. Y bueno, eso es un tremendo tema porque hacerte cargo de la cadena de valor completa significa que no lo botas a los rellenos sanitarios, que no Mm. llenas de basura electrónica, Mm. que de alguna manera estableces el pensamiento del nacimiento y hasta el que se terminó de usar, digamos, al fin de vida útil, y estableces una nueva manera, incluso yo diría, de relacionarte con ese tipo de tecnología. Y eso sí que es un cambio que estamos lejos y que varios académicos estamos tratando de ir impulsando, tanto con la Ujú. tecnología como con otros desarrollos. Para hablar de los paneles solares, ¿no? Y vos específicamente, uno de los grandes temas que trabajás es el tema de nanotecnología, Sí. ¿no? Vos tenés, bueno, este desarrollo, hablas de electroluminiscencia versus fotoluminiscencia, corregime si me Sí, equivoco, no perfecto. es mi campo. Yo quiero saber estos paneles solares tipo orgánicos que, Mm, que vos le declarás o comentás. mm. ¿Hoy en qué estado están? ¿Esto se está produciendo? Y si puedes contar un poquito más acerca de este producto y
y las aplicaciones que ha tenido o va a tener o cómo funciona. Fantástico, sí, claro. Bueno, claro, yo después de trabajar en Enel me dediqué mucho a el desarrollo de nanotecnología aplicada a generación solar fotovoltaica. Específicamente yo trabajaba en un tema que se llama electrónica orgánica. Y la electrónica orgánica permite no solamente hacer módulos solares, sino que también hacer una cosa que son los transistores orgánicos y también los LEDs orgánicos. Y los LEDs orgánicos ya están medio en el mercado. Entonces, ¿Cómo es LED orgánico? Cuando uno habla de los OLEDs, OLEDs. un OLED es un Organic Light Emitting Diode. Es Entonces, las televisiones, ¿no? Por ejemplo, OLED. correcto, sí. Por eso te digo que hace mucho tiempo que ya llegaron los orgánicos. Sí, claro. Okay. Sí. Hay una combinación de la electrónica fundamental, que en el fondo es la electrónica basada en el silicio. Cuando uno habla de electrónica, igual como que es importante hacer como la intro, porque si no uno medio se pierde ya. ¿De dónde viene la electrónica? En el fondo supongamos que uno piensa en un computador. ¿De qué está hecho el computador? El computador esencialmente está hecho de silicio. ¿Y qué es el silicio? Es un cristal que se obtiene de la arena. O sea, cuando uno va, por ejemplo, a una playa, uno tiene que hacer un procedimiento bien engorroso, digamos, para purificar ese material y convertirlo en un cristal altamente puro. Altamente puro, estamos hablando de 9 dígitos de pureza posterior a la coma. Entonces 99,9999999, muchos 9 de pureza. Y la electrónica basada en el silicio es la electrónica que conocemos. Sí. Y es una electrónica fantástica. Los igual. Chips, claro. Ejemplo. Entonces, televisores, computadores, vehículos, esencialmente toda la vida moderna está basada en electrónica que se construyó en torno al silicio. Ahora, la gracia de los materiales orgánicos es que son materiales que permiten digamos, reproducir la electrónica del silicio, pero sin el cristal de silicio, sino que con cristales orgánicos. ¿Qué significa un cristal orgánico? Un cristal que está basado en carbono, átomos de carbono. Y entonces, ¿por qué eso es muy interesante? Porque el sueño, eso todavía no está, pero el ideal sería, y estamos apuntando hacia allá, el sueño es, tú imagínate que se te echó a perder, no sé, tu computador, tu celda solar, lo que sea, tu pantalla, que no vayas a un relleno sanitario, que no tengas que reciclar, que tú aproveches en el fondo los mecanismos de biodegradación natural que existen para que tú arrojes eso a tu compost y críes tus tomates, digamos. O sea, agarrar restos de un panel solar y ponerlo en un compost. Exacto. Ese es el sueño, digamos. No estamos ahí porque... No estamos ahí. No estamos ahí porque en el fondo todavía necesitamos reproducir con mejores rendimientos. O sea, el rendimiento de la electrónica digital hoy día, basada en silicio, es muy superior a la electrónica orgánica. Entonces, por eso la electrónica orgánica todavía no ha tomado este espacio. La electrónica orgánica podría ser arrojada a un compost en principio, sí. Pero claro, o sea, la gente no la usa y todavía en el fondo no se convierte en un producto que se manufactura en masa. Ahora, tú me preguntaste en qué está. Los módulos solares hoy día, que son orgánicos, y más o menos lo mismo con los transistores, se pueden hacer en solución. Y eso significa que uno fabrica literal algo así como lo que yo tengo acá, un vaso con agua, pero tendrá otro color, se verá de otra manera y tendrá otra viscosidad y otras propiedades. Y eso se vierte sobre un substrato, puede ser cualquier cosa. Puede ser madera incluso, sí. Típicamente es algún substrato con niveles de rugosidad muy, muy pequeños. Es decir, algún plástico o vidrio muy delgado, cosas del estilo. Ya, y... en función de la propiedad del material, tú vertiste esto, entonces se evaporó el solvente y se formó un cristal. Y la formación de ese cristal tiene estas propiedades optoelectrónicas que permiten que este material funcione como electrónica, con lo que uno quisiera. Claro. Y eso se hace hoy día. Hay algunas compañías en Europa y en Asia que están fabricando en función de soluciones los dispositivos orgánicos. Pero los dispositivos orgánicos partieron antes con una tecnología que en el fondo es muy parecida a los laboratorios. Cuando tú haces esto en un laboratorio, ¿te acuerdas que yo te dije que el silicio era muy puro? Ya, para las orgánicas tiene que ser algo muy puro también. Entonces, ¿cómo lo haces? Para que no tengas estas impurezas, típicamente evaporas.
Entonces, todo esto partió con sistemas de evaporación. Entonces, imagínate que tú tenías como un tubo así, echabas como un polvito en un tarrito, estoy como simplificándolo, pero es más o menos así. Y tú colocas entonces cierta corriente de manera que esto se eleva a una temperatura de manera tal que esto se evapore, y luego tú colocas algún sustrato en alguna parte del recipiente, digamos, y entonces el vapor empieza a acumularse y se forma el cristal. Eso hoy día existe en líneas de ensamblaje. Hay una compañía alemana que hace eso y que hace módulos orgánicos en base a evaporación. Pero probablemente digamos, lo más cercano a algo que se acerque a todo el mundo, que sea muy, muy, muy masivo, es algo que se acerque más a la industria del papel, digamos. Todo eso se procesa en rollo y eso tiene que ser por tintas. Y ahí todavía estamos lejos. Eso todavía no funciona tan bien. Pero me parece un tremendo desarrollo, digamos, o el camino, el sendero de decir, bueno, se acaba la vida útil y puedo reutilizarlo, puedo aplicar un principio de circularidad. En ese marco, en uno de tus trabajos, ¿no?, que me compartiste, hablas de, bueno, de esto, digamos, de segunda vida de los paneles solares, ¿no? Que algunos le dicen refurbished, ¿no? Como sí, claro. reutilizado, rearmado. Sí, sí. Y citás la ley REP acá, Sí, la sí. ley de responsabilidad extendida del productor. Hoy están, digamos, hoy que está vigente la ley, ¿tiene un foco específico en temas de paneles? ¿Lo podría tener? Claro, súper buena pregunta. La ley REP hoy día establece cuotas de recolección de distintos materiales en función de decretos supremos. Y no existe un decreto supremo para paneles solares todavía, porque la industria esencialmente no tiene una buena vía de hacerse cargo de sus desechos. Entonces, el gobierno, como regulador, ha sido muy cauteloso en tampoco imponer algo que sea imposible de hacer, como que tampoco queremos disromper demasiado las cadenas de valor y en ese sentido la economía. Entonces, es posible que los decretos supremos empiecen a aparecer, las cuotas van a aparecer. Sí. Yo diría que eso va a pasar, pero claro, nos vamos a demorar un rato. Sí. Ok. ¿Y hoy qué pasa con los paneles solares? ¿Los botan, los tiran? Exacto. Típicamente los apilan. Si tú vas, hay un montón de zonas en el norte donde hay grandes plantas y entonces muy cerca de la planta o al ladito o derechamente en el terreno de la planta, todos los que están malos los apilan. Y ese es un tremendo tema porque además, en el fondo, cuando uno dice ya, queremos abordar la segunda vida, queremos de alguna manera hacer que esto sea sostenible, ¿cómo sabes que está malo? Yo te pregunto, imagínate que tú vas caminando por la calle, te encuentras con una pila, una batería. Y dices, uy, mira, está bueno, justo necesitaba, no sé, tengo mi control remoto y me faltaba una pila. ¿Cómo sabes si estaba bueno? Lo más probable es que no te la vas a llevar, digamos, porque no tienes idea si está buena o no. Eso significa, en términos técnicos, no sabes cuántos ciclos de carga-descarga tiene, vigentes todavía hasta su fin de vida, y cuánto ha perdido respecto de su capacidad nominal al principio. Con los módulos pasa algo similar. Es difícil hacer esa evaluación, muy difícil. Entonces, nosotros tenemos con el equipo varios desarrollos. Primero, para detectar y darle una buena estimación a las dueñas y los dueños de los módulos. Oye, mira, tu módulo está de 0 a 100, sí, 85. Tanto por ciento. Claro, no sé. Y después, la segunda pata es, oye, ¿y qué pasa si es que el módulo eventualmente tiene alguna falla, tiene algún problema, que lo botó a la basura? Pues se podrá reparar, digamos. O sea, no sé, en el pasado la gente igual reparaba algunos artículos electrónicos, hoy día ya cada vez menos. Los teléfonos todavía, o sea, por ejemplo, no sé, yo igual le he cambiado un par de veces, no sé, la pantalla a mi teléfono. Sí, creo que eso está. Entonces, claro, uno quisiera en lo que... Y bueno, hay mercados donde tiene mucho valor. ¿Te imaginas no existiera el mercado de los autos usados? Claro, ya me aburrí, ya a la basura. No, claro, o sea, es un tremendo mercado. Sí, entonces uno dice... seguro que hay una alternativa también para bienes que se mantengan en un buen estado, en tanto seas capaces de decir, primero, qué tienes que hacer para reparar, y si eso es
viable económicamente, digamos, si comprarte el nuevo es suficientemente barato, ya te olvidas de reparar, digamos, pero si reparar es suficientemente barato, probablemente si tú quieres ahorrar mucho, sobre todo en tiempos inciertos como los que vivimos con nuestras economías actuales, probablemente tenga sentido. Felipe, en este proyecto que vos me compartiste y del cual estamos conversando, vos hablás de varios beneficios, ¿no? Uno es el beneficio económico, que está claro y es parte de, ¿no? En términos de costos y demás. Pero después destacás un beneficio social, que hablas de mayor inclusión en comunidades de bajos ingresos. Hablas también de, obviamente, sostenibilidad, pero con foco en la descentralización de la energía incentivada. Entonces me gustaría si por favor podés compartir más acerca de estos dos lugares, me parecen súper interesantes. Claro, súper. Mira, a ver, sobre descentralización, una de las gracias que tiene la energía renovable y en específico diría yo los módulos solares fotovoltaicos es que permiten cambiar un poquito la relación que tienen los clientes con el proveedor de energía, digamos. Entonces, típicamente tú eres muy pasivo y a ti medio como que te dan o no te dan acceso y eso ya ahí se acabó, digamos. Los apagones. Exacto, claro. Pero si es que tú tienes tu propio sistema de generación, en principio tú puedes compensar o derechamente aislarte y funcionar de igual manera. Entonces, es muy probable que en el futuro muy cercano, yo diría de aquí a 5 años, empiecen a aparecer sistemas de generación mucho más distribuidos que lo que tenemos hoy día. Hoy día ya tenemos cierto nivel de penetración de energía solar fotovoltaica distribuida. Son proyectos muy chiquititos, pero que inyectan a la red a veces. Entonces, eso hace que el sistema sea descentralizado. Porque ahora no hay una gran central hidráulica, ponte, o una gran central termoeléctrica que abastece 4 ciudades, sino que ahora si tienes un par de centrales medianas de paneles solares, podrías abastecer algunos puntos cercanos, digamos, y entonces eso significa que probablemente vaya a necesitar menos generación de esa grande, digamos. Entonces la descentralización tiene que ver con eso, con el acceso a generación de un montón de otras personas. Y después la pregunta es, entiendo yo, por qué esto sería de alguna manera algo que genera beneficios sociales. Y bueno, nosotros creemos que ojalá la transición de energía debería ser justa. En ese sentido, yo creo que eso es algo incluso medio no partisano. O sea, no pareciera que derechas e izquierdas tengan un discurso distinto al respecto. Yo diría que por el contrario, si tú miras los últimos ministerios de energía y sus agendas, Sí. sea de derecha o de izquierda, han mantenido más o menos la misma línea. Por ejemplo, la línea de hidrógeno verde, por ejemplo, la línea de renovables. Entonces, hay un foco en la transición justa. ¿Qué significa transición justa? Que los que no tenían acceso tengan acceso y que ojalá le bajemos el precio a todos. Y bueno, y eso no es algo sencillo, pero eso se habilita en tanto otros tienen acceso. Entonces, La capacidad de, claro. Exacto. Entonces, si ellos pueden generar su propia energía, es probable que no solamente van a colaborar con los de al lado, es decir, el vecino va a tener un servicio un poquito más sólido porque, bueno, se cayó la grande, pero bueno, tengo este chiquitito que medio me apoya, sino que además probablemente va a ser más barato. En el mediano y largo plazo, eso sí. Sí. Claro. Antes de meterme en hidrógeno verde y demás, quiero puntualizar un poquito más sobre esto. Vos hablás de que, bueno, de la necesidad de alguna manera de desarrollar cadenas de valor en temas de paneles solares fotovoltaicos y sobre todo en esta segunda vida, por decir de una manera, ¿no? ¿Qué hace falta para desarrollar eso? ¿Existe hoy en Chile estas cadenas de valor? Me encanta la pregunta. Mira, Chile, la razón por la que yo me vine de Estados Unidos cuando terminé mi doctorado es porque yo quiero todavía, las mismas ganas de siempre, desarrollar tecnología para que Chile, de alguna manera,
sofistique su matriz productiva y agregue valor de otra manera. Es decir, Ajá. Chile hoy día vende principalmente una serie de minerales. Cobre, Claro, litio, ¿no? cobre, no tanto litio, molibdeno, por ejemplo, y otros minerales. Vendemos celulosa, vendemos vinos, vendemos Salmón. salmón y no sé, quizá se me están quedando todos los agrícolas, no sé, uva, Berry, yo creo qué que sé, hay, berry, sí. claro. Ya, entonces, ¿qué se produce en Chile? Bueno, se producen lavadoras, bueno, se producen, no sé, hay algunas compañías que hacen algunos electrodomésticos menores. No tenemos líneas de ensamblaje de cosas complejas. Claro, sí, No sí. No, tenemos. no. Y eso hace que la economía esté un poquito estancada en el crecimiento. A mí siempre me ha gustado este análisis que hace varios políticos, no necesariamente uno, que tiene que ver con que el crecimiento y por lo tanto, o no tanto el crecimiento del país, sino que más bien la falta de crecimiento, no es un problema de uno u otro gobierno, es un problema que tenemos de hace mucho rato. Empezamos a tener una pérdida de crecimiento como desde el 2010 en adelante y quizás incluso antes, y eso tiene que ver con la sofisticación de nuestras matrices productivas. Entonces, Que no se han logrado. que no tenemos, claro, O que no sea, o que tenemos. la sofisticación es más leve. No sé. Claro, es muy, sí, pues es muy, yo no quiero usar como términos peyorativos, pero es relativamente pedestre, sí, es relativamente. Nosotros no hacemos computadores, no hacemos vehículos, y entonces es súper buena es súper interesante esa discusión porque un economista, un buen economista te podría decir, y nosotros no tenemos que hacer vehículos, ¿por qué tenemos que hacer vehículos? Pues si el vehículo que me compro por acá es súper barato. O sea, si yo lo hago vale 40% más, entonces pues yo por qué tengo que hacer un vehículo? Y quizá tiene razón. Entonces la pregunta es, ¿cómo, yo diría lo más probable es que tenga razón, cómo sofisticas la matriz productiva sin meterte en negocios en los que no tienes ninguna posibilidad de competir? Entonces yo podría decirte mañana, oye, fabriquemos computadores, pero pésima idea, o sea, que no le vamos a ganar a Intel en Estados Unidos, y Nvidia, ya claro. claro, no es imposible. Eh, y no se trata solamente de la línea de ensamblaje, ya viene un gran inversor. En Chile hay gente que tiene mucho dinero. Entonces uno podría decir, oye, pero ponte, no sé, una fundición de silicio vale 1.000 millones, tenemos 1.000 millones de dólares. Sí, pues, pero es que es mucho más que eso. Es el equipo de quizá decenas de miles de personas con doctorado que se dedican a eso hace 20 años, es la historia detrás y es toda la matriz productiva de todo lo que se hizo para llegar a eso, Claro. y lo que se hace ahora encadenado. Ujú, ujú. Entonces, te insisto, ¿por qué me vine yo de Estados Unidos cuando hice mi doctorado? Porque yo creo que Chile tiene que sofisticar su matriz productiva. Y ahí la pregunta es, ¿y entonces cómo lo haces? Y yo mismo te estoy diciendo, no pongas vehículos, tampoco hagas computador, ¿y cómo lo ¿Y qué hacemos? hacemos? Claro. Claro, ¿y cómo lo hacemos? Yo creo, y yo podré estar equivocado en esto, pero yo creo que la manera es buscar aquellas áreas que son de muy alto potencial de crecimiento y que son de tal manera que no existe un líder claro. No hay nadie que sea como, no, es que la persona que tiene la tecnología en esto es... No, mira, es que los alemanes son los expertos en... No, es que no sé, pues los coreanos son... No, tenéis que buscar aquellas tecnologías donde, mira, los alemanes están haciendo algo, pero todavía no ¿Y sabemos. cuáles son esos lugares? Y ese es, creo yo, un espacio todavía disponible para tecnologías de generación de energía y de Energía. generación de combustible. Porque no se hacían. Por ejemplo, para fabricar hidrógeno verde necesitas agua que tienes que dividir en hidrógeno y oxígeno, y necesitas, por lo tanto, el equipo que recibe esa agua, que recibe energía y que en el fondo ejecuta la división. Ese equipo se llama un electrolizador, y ese equipo no se desarrollaba. ¿A quién le importaba hacer el electrólisis del agua? Da lo mismo. O sea, antes lo que queríamos hacer era, yo qué sé, bueno, agárrate el gas natural, ahí lo purifica, ya necesita un poco de hidrógeno, ahí saca, ya listo. Y botamos CO2, no importa, da lo mismo. Pero hoy día no se puede, hoy día, y además nos damos cuenta que eso no es sostenible. En algún momento el gas natural se nos va a acabar. Entonces ahí uno dice, oye, sí, en realidad
no había un líder claro. Esta tecnología todavía tiene mucho espacio de mejora. Y en ese sentido también la inteligencia artificial aparece como un tremendo nivelador de la cancha. O sea, si tú tienes acceso a inteligencia artificial y eres muy bueno para usarla, tienes un equipo de apoyo muy brutal. Yo no sé, hay una charla donde Sam Altman conversa con el que hoy día es el director ejecutivo de Y Combinator. Sí. Yo los sigo mucho a ellos dos. Y ellos conversan y en el fondo... ¿Tú la escuchaste? No, pero lo tengo. Ya, bueno. Tiene un podcast. Claro, sí. claro. Bueno, y hay un momento en que Sam le dice, yo creo que este es uno de los momentos más interesantes, más fantásticos para hacer empresa. Y él le dice, es porque tú podrías tener una empresa que genere, no sé, $1 billón y que tenga 30 empleados. Y que tenga no sé cuántos computadores que en el fondo hacen todo este trabajo como de los equipos, que los comerciales, que los que yo qué sé. Sí. Entonces, en ese sentido, mi propuesta es metámonos en estas tecnologías, ojalá hidrógeno, renovables, quizá otro electrocombustible, quizá no hidrógeno como tal, sino que hidrógeno como precursor de etanol, de, no sé, diésel, de kerojet fuel. Hay algunas industrias, suponte, imagínate que tú quisieras descarbonizar los aviones. No, alguna vez salió que, bueno, sí es que evaluó este avión que tenía puras celdas solares y atravesó no sé cuántos días. Fantástico, pero los vuelos entre continentes e intercontinentales, eso no se puede, digamos, no es imposible, de la manera en la que lo hacemos ahora. Entonces la única manera es con algún combustible que sea limpio y no va a ser hidrógeno. De aquí al 2050 no va a ser hidrógeno. Entonces, ¿cómo fabricamos otro combustible? Claro. Y entonces de nuevo ahí para finalizar en el fondo es cómo encontramos esas tecnologías donde podemos hacer valor agregado, donde podemos sofisticar un poquito la matriz productiva y donde sí podemos hacer un impacto. O sea, que no sea que vamos a hacer computadores, vehículos, no sé. Eso. Bueno, abriste muchas puertas ahí. Yo me quiero correr un poquito de esta pregunta que ya había prepactado, que es lo siguiente. Con esto de la inteligencia artificial y que consume mucha energía y que tal y tal y tal, hay como una vuelta al pasado, vuelve la energía nuclear, ¿no? Como que otra vez, y bueno, Bill Gates en su libro How to Avoid the Climate Disaster, creo que es el nombre del libro, cómo evitar un desastre climático. Habla también de energía nuclear, fisión, ¿no? Fisión nuclear en plantas pequeñas. Yo esto te lo pregunto desde el desconocimiento. ¿Chile tiene una estrategia de desarrollo nuclear? ¿Lo ha considerado? Mira, ahí sí que no soy experto en el tema, te puedo contar algunas de las cosas que sí sé. Sí, alguna vez fue un tema, se discutió, no avanzó demasiado. Yo creo que todo el mundo, no solo Chile, se asustó mucho con el desastre de Fukushima. Y todos dijimos, claro, mira, en realidad somos un país sísmico, en Fukushima quedó el desastre, entonces ya dejémoslo así nomás. Sí. Entonces, la verdadera apuesta, diría yo, en energía nuclear es fusión. Pero en fusión ahí sí que estamos súper lejos. O sea, ¿ves como que esa parece la gran... la quimera. La gran quimera, ¿no? Como ese gran sueño, esto lo vi yo en la película El Santo de 1998. Sí, claro. ¿No? Que estaba la fusión nuclear. Fusión nuclear, sí. Y justamente Sam Altman en una de sus últimas inversiones fue en una startup o emprendimiento de fusión nuclear. ¿Qué falta para eso? Uy, mucho. A ver, muchísimo. Mira, pero en los próximos 10, 20 años no va a estar. Es difícil de predecir, muy difícil de decir. Sí te puedo describir un poco la dificultad del problema y de ahí que en el fondo veamos cómo se puede ir resolviendo. Entonces, la dificultad del problema, ¿qué es lo que queremos reproducir? El sol. El sol hoy día transforma hidrógeno en helio y hace otros materiales, pero principalmente es hidrógeno en helio. Y eso lo hace porque el hidrógeno está contenido en una temperatura brutal. O sea, la temperatura de la superficie del Sol es 5.780 grados Kelvin. Es una locura, digamos. Eso es la superficie. Y estamos hablando de millones de grados al centro. Mucho más que eso. Entonces, esa temperatura te permite
lograr las distancias suficientemente cerca entre los átomos para que ocurra la fusión. Claro. Y eso en general es muy difícil de hacer, tienes que llegar a esa temperatura. ¿Y qué material? Todo se derrite a esa temperatura. Entonces, ¿qué es lo que hace? Los esfuerzos primeros se hacían con unas máquinas que son los tokamak, que tú tenías una especie de campo magnético y hacías que toda la reacción levitara. Porque si tocabas, entonces, bueno, se derretía todo. Y eso es muy difícil de hacer. Entonces, los tokamak hoy día están medio como como en pausa, no en el sentido de que nadie lo esté desarrollando, sino que en el sentido que se han descubierto vías alternativas. ¿Cómo hacemos para, ya, es que no sea tan caliente? ¿Cómo lo hago entonces? Ya, y que una de las vías interesantes es, alcanzas la reacción de fusión y la pierdes. Alcanzas la fusión Claro, y la como pierdes. de a Y es poco. en vez de alcanzas y la sostienes, alcanzas y la pierdes. Y eso sí, yo creo que tiene mucho más potencial. Entiendo que hay algunos prototipos de eso en Estados Unidos que han funcionado. Y a eso, quién sabe, quizá en 10 años tengamos algo. Sí, Interesante. sí. Pero mira, Pero yo lo vengo escuchando hace rato, Sí. cuando estudiaba química en el colegio. imagina. Sí, un montón. Sabes, mira, ¿tú viste esta película Oppenheimer? O sea, todavía no terminé de verla, Ah, estoy viendo bueno. por partes. Ya. Bueno, Pero sí, o sea, es tremenda. es tremendo. Mira, para mí el verdadero aprendizaje que tiene Oppenheimer es un aprendizaje muy filosófico y muy profundo, que es que Oppenheimer al final de la película, y te voy a terminar contando un poco igual, así que Sí, lo siento, sí. pero bueno. En el fondo, al final de la película, él se da cuenta del monstruo que inventó. Claro, de que Y alguien él- habla de... exacto, y él dice- ¿Cómo es que dice? Sí. Él dice, en el fondo, esto lo tenemos que detener. Esto, o sea, hay que pararlo. Y por supuesto que era imparable, absolutamente Obvio. imparable ese momento. Entonces, el presidente de la época le dice a uno de sus colegas, oye, no me vuelvas a traer como niño llorón, digamos, Sí, a sí, la... sí, sí, sí. Entonces, pero él se da cuenta que él participó de ese desarrollo. Entonces, yo sí creo que estamos en un tiempo muy interesante, para bien o para mal, porque es muy probable, y por eso te digo que es algo muy filosófico, que situaciones como esa aparezcan. O sea, como consecuencia de, digamos, de motivaciones que no se pueden detener, van a aparecer desarrollos tecnológicos que no nos esperamos y que van a ser imparables, que no dependen de una persona. Ujú. Oppenheimer medio como que se topó con eso. Pero si Oppenheimer no hubiera existido, probablemente habría habido igual una carrera. Todo sí. habría pasado igual. Porque eso tenía que pasar. Entonces, Claro. ahí yo creo que queda como esa pregunta filosófica de ¿cuánto de esto realmente es responsabilidad de Oppenheimer o no? O sea, bueno, Ujú. y como un poco lo que yo creo que el mismo Oppenheimer dijo antes de morir, o sea, esto no es mi culpa. O sea, yo participé de esto, pero bueno, estoy respondiendo a no sé, como a los flujos del destino, no tengo idea, ¿sabes? Entonces, yo creo que por ahí va a aparecer, y sobre todo en nuclear, eso va a pasar. Porque hoy día es muy necesario. Te lo digo de nuevo, muy en práctico. Si Japón pierde servicio de renovables, no tiene batería que aguante. Entonces, si queremos ser realmente sostenible, algo tiene que aparecer. O los combustibles basados en electricidad, o electrocombustibles, o biocombustibles, o algo más, y probablemente va a ser nuclear. Voy a seguir con con esto ilustrativo, ¿no? Más película. En Sí. este caso, creo que un día el agua será un carburante, que el hidrógeno y el oxígeno que la constituyen, utilizados solos o conjuntamente, proporcionarán una fuente inagotable de energía y de luz, con una intensidad que el carbón no puede. Esto es Julio Verne en la novela La Isla Misteriosa, 1875. Qué impresionante. Y quiero volver con esto, obviamente, una locura, ¿no? Una locura. Hidrógeno verde a Chile. Hay un proyecto en Magallanes, entiendo, no sé si ustedes están Sí, también claro. integrados, que Fundación Chile. Sí, sí. Y vos mismo lo dijiste, como que está tildado de polémica. Digamos, realmente, ¿qué sustancia hay detrás de hidrógeno verde? Nosotros hicimos un episodio hace bastante con Andrés Lavé, el Sí. director de inversiones en hidrógeno verde de la Fundación.
acerca de estos temas, pero bueno, pasó bastante tiempo de eso. Esa fue la temporada 2, estamos en la temporada 4. Quiero saber realmente qué hay hoy. ¿Realmente Chile sigue teniendo potencial? Porque también parece como que tiene potencial, pero después no sé, ¿qué pasa? A ver, entonces, si te entiendo bien, esto es como, ¿es esto un sueño o no? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ya. Chile tiene potencial indiscutible en el mundo. Mira, en Chile nos pasan un montón de cosas. Tenemos terremotos, maremotos, no sé, desastre. Hay unos chistes muy divertidos de que todo pasa en Talca. Y de alguna manera, sí, eso es un poco ilustrativo de la cultura de nuestro país. Y eso está bien, digamos. Pero Chile también ha sido bendecido. Porque en el norte tiene los mejores, la mejor radiación del mundo. Y en el sur tiene los mejores vientos del mundo. Y es muy impresionante. Entonces... ¿existe potencial? Sí. ¿Existe el mejor potencial del mundo? Sí. Por lo tanto, ¿podría ser Chile competitivo en el largo plazo? Sí, y toda la industria está muy convencida. Nadie discute eso. Nadie discute. ¿Qué es lo que discuten? Bueno, ¿y cómo llegamos? O sea, de hecho, yo te diría, la industria es mucho más optimista de lo que uno pensaría que es. Okay. En la industria típicamente te dice, yo sé que esto va a ocurrir, y yo quiero estar cuando ocurra, por supuesto, porque quiero ganar plata. La pregunta es, no sé cuándo va a ocurrir. Y tampoco entiendo muy bien cómo. Entonces, ¿qué cosas faltan? Bueno, por supuesto que tenemos algunas cosas que son medias obvias, que ya hemos discutido mucho. Por ejemplo, la permisología. Hay un informe de una entidad de gobierno que en el fondo hace este análisis. Ya, ¿cuánto te demoras tú desde el momento en que yo decido? Ya, yo soy un inversionista, pongo 1.000 millones, quiero hacer una planta desaladora para tener agua para hacer hidrógeno verde. Ya, desde ese momento hasta el momento en que la planta está andando, con todos los permisos son 11,4 años, creo. Wow. Entonces, claro, eso es un montón. Entonces, hay pero eso ya se está abordando. O sea, en el Senado existen algunos proyectos que están tratando de hacerse cargo de todos estos problemas relativos a la permisología. Hay una parte que sí. Entonces, eso en el contexto y la mirada a largo plazo, como te digo, Chile es... o Chile ha sido bendecido con las mejores condiciones del mundo. Eso es indiscutible. La ruta, digamos, Chile va súper mal. O sea, ¿por qué Chile va súper mal? Porque en el fondo los demás partieron antes y con mucha plata. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el fondo, todo proyecto de hidrógeno verde parte contra el hidrógeno. Es decir, en la jerga tú dices el off-taker. Hay alguien que te va a comprar el hidrógeno y por lo tanto te dice, ya, yo te compro y te doy un contrato a 10 años, o a 15, o a 20, ponte ya. Entonces, los primeros 5 años se van a acabar todos esos contratos de gente que va a pagar mucha plata por hidrógeno. ¿Y qué es lo que va a pasar después? La gente va a pagar menos plata. ¿Y qué va a pasar después? La gente va a pagar menos plata. Entonces, si nosotros nos demoramos mucho tiempo... Es decreciente. Exacto. El hidrógeno verde que nosotros vamos a tener que producir va a tener que ser muy barato o va a ser muy difícil hacerlo competitivo. Ahora... ¿qué podemos hacer para que sea barato? Usar líneas de manufactura, ojalá de muy gran tamaño, que tengan economías de escala y eso. Y, por supuesto, aprovechar en los mejores lugares del mundo. Entonces, ¿tiene potencial? Sí, es indiscutible, la industria lo sabe. Otros países lo saben. Australia lo sabe. ¿Cómo llegamos ahí? Yo creo que eso es lo que no tenemos idea. Pero esto se está haciendo ahora, por ejemplo, el proyecto este que decía Magallanes. Hay algunos proyectos muy interesantes. Uno muy bonito, claro, hay algunas cosas de investigación y hay otros proyectos de la industria. Sí. La compañía esta Highly Innovative Fuels tiene un proyecto de fabricación de gasolina 93 octanos en base a hidrógeno verde y CO2 biogénico. Eso está en Magallanes y eso está funcionando. Y ellos, en el fondo, levantaron esta plata porque quieren venderle la gasolina a Porsche. Mira. Y bueno, y eso funciona como mercado. O sea, cuando uno piensa... Es una gasolina de hidrógeno. Es una gasolina que se fabrica en función del hidrógeno. Eso es un electrocombustible. Eso es electrocombustible. Eso es electrocombustible, claro. Entonces, claro, ¿será posible que hagamos varios electrocombustibles? Sí. ¿Y existen otros mercados?
Por supuesto, y estos son mercados más bien voluntarios. O por ejemplo lo que pasó con Sara. Alguna vez Sara dijo, mira, ¿sabes? Yo quiero que las emisiones de mi compañía y de las operaciones sean, no sé, la mitad de lo que son hoy día. Y ahí, entonces, ¿y qué tenemos que hacer eso? Bueno, parece que la única alternativa es, vamos a tener que usar alguna especie de electrocombustible o biocombustible. Perfecto, entonces, y eso habilita. Pero es Entonces, una decisión. claro, entonces aparecen ciertos mercados voluntarios y por lo tanto hay ciertas compañías que están aprovechando esas oportunidades. Y lo otro es investigación. ¿Cómo hacemos para aprovechar Magallanes? Claro. Y Magallanes, mira, hay muchos problemas. O sea, la capacidad portuaria, son proyectos muy grandes, entonces tienes que instalar todo lo que necesitarías en términos de cadena de logística para montar proyectos de varios gigas de capacidad Claro. instalada, que es mucho. Entonces, y no tenemos ese nivel en Magallanes. Lo otro es el impacto social. ¿Estamos seguros de que queremos hasta dónde ciertos terrenos no los vamos a tocar y otros sí, digamos? Claro, porque ahí hay un efecto derrame. Claro, o sea, bueno, es limpio, pero, o sea, No, derrame quiero decir, si derrama esa riqueza al final del día en la sí, localía, que claro, muchas veces claro. no es así. Exacto. Para no ser extractivo, digamos. Claro, no, y lo otro sea, digamos, la belleza natural de La Pampa versus la belleza natural de es que un lugar que está lleno de aerogenerador eólico, Claro, es claro. distinto, o sea, ahí hay un impacto también social. Ujú. Entonces hay un montón de cosas. La biomasa de los bosques que se están decayendo en la Patagonia. Ujú. Hay harto por estudiar y la tecnología que tenemos es muy pedestre. Es muy probable que el ideal no sea hacer electrólisis directa, sino que de alguna manera fabricar algún equipo que haga todo. Que reciba sol, que reciba agua, que capture CO2 desde el aire y que te fabrique lo que tú quieras. Que te fabrique etanol, que te ¿Y fabrique... eso hoy existe? Eso, hay algunas pruebas. Nosotros tenemos algunos proyectos en eso y los más desarrollados son europeos. Y sí fabrican a capacidades muy... Son cosas muy caras, muy de laboratorio todavía, pero sí se puede. Sí se puede. Bueno, hay espacio y hay oportunidad. Sí, Importante. sí. Quiero seguir como ya un poco para ir cerrando. Hablamos de electrocombustibles, de también hidrógeno verde, bueno, todas estas cosas que hemos mencionado. Y vos sos profesor, investigador, ¿no? Tenés un doctorado en estos temas. Y me gustaría saber también esta investigación básica o de base, tipo papers y demás, que vos hacés y otros colegas tuyos también. Que, digamos, hay un paso hacia la investigación aplicada, ¿no? ¿Qué consejos tendrías para otros colegas de la universidad, de otras universidades, acerca de este camino, ¿no? Para poder seguir obteniendo este tipo de descubrimientos, implementaciones, en inglés breakthroughs, ¿no? Sí, sí, claro. A ver, muy desde la humildad, nuestro grupo de investigación ha sido exitoso y creo que hay algunas lecciones aprendidas. Sí. Creo que lo primero y una de las cosas que a mí me importa mucho es, ojalá, y esto puede ser bien controversial, ¿eh? Pero a nosotros nos ha funcionado bien, generar espacios donde no existe jerarquía. Porque en esos espacios vive la creatividad y aparecen ideas originales. Y la gente se apasiona con los temas. Claro. Pero cuando los espacios son demasiado jerárquicos, eso es más difícil. O sea, al final medio la jefa o el jefe deciden y se acabó. Entonces, bueno, ahí hay una cosa como más de lo que a nosotros nos ha resultado. Lo otro es, bueno, tratar de colaborar. El ecosistema chileno tiene algunas virtudes y ciertamente tiene ciertos desafíos y por lejos el desafío principal es conseguir fondos. Y entonces significa que tienes que apoyarte en varios colegas, que no lo puedes hacer tú solo. Entonces ahí también hay un poco de esta cosa de tú no eres como el gran jefe, digamos. O sea, como... no sé, como de alguna manera decirle a tu ego, créeme que esto va a resultar, pero no... confía también. Y lo otro es, yo diría, siempre piensa,
en lo posible en lo que va a ser importante en 20, 25 años más. Y eso sí que es difícil de hacer. A nosotros nos cuesta mucho. El académico tiene un trabajo que es fantástico en ese sentido. O sea, qué lindo poder pensar en los próximos 20. Salir de la conversa Claro. chiquita, ¿no? Pero en temas como este, que nos caemos porque es muy difícil convencer. Viene la industria o Claro. viene alguien que analiza el destilado en industria y te dice, mira, oye, esta compañía española acaba de cerrar no sé cuántos, tenía no sé cuántos terrenos arrendados y se acaban de ir. Sí, claro. Yo no te creo nada, entonces el hidrógeno, ¿sabes? Y entonces tú dices, es que no se trata de lo que está pasando hoy día, se trata de lo que vamos a construir. O sea, tenemos que articular una visión. Y articular una visión de lo que va a ser importante en 20, 25 años, no de lo que es importante hoy día. Y eso es difícil de hacer porque, bueno, porque los contextos medio como que te agujerean la visión, te dice, ¿estás seguro? ¿Sabes? Entonces, claro, vas a comprobar si estabas en lo cierto o no en mucho tiempo. Así que, y ahí hay un poco... siempre partir de principios fundamentales, digamos, o sea, ¿qué va a ser importante en 25 años? Olvidemos un poquito de la discusión, no sé, política, geopolítica de hoy, eso. Sí, la coyuntura te tira para abajo. Absolutamente, claro. ¿Cómo vienen trabajando? ¿Cuál ha sido como la complementariedad con el área de innovación de la UAI, de la universidad? Mira, yo estoy muy contento, la verdad. Creo que el área de innovación de la UAI ha sido fundamental en el desarrollo de diversos proyectos, en la entrega de recursos semilla, por ejemplo. Eso es típicamente inusual en instituciones. Ellos han sido capaces de ayudarnos con varios proyectos semilla que después se convierten en cosas mucho más grandes. Claro. Hay un montón de expertos en propiedad intelectual, Sí. Y eso es súper útil. Hay un montón de cosas que uno podría proteger, pero la propiedad intelectual es un tremendo mundo. No tiene por qué ser una patente, como que lo típico que... O sea, hay clásico. un montón de cosas. Muchas de las que yo no conocía. Diseño industrial. Claro, ¿no? que exacto, modelo de utilidad y hay un montón de cosas. Mundo. Sí, claro. Entonces, yo creo que los profesionales y las áreas de apoyo han sido fundamentales en ese sentido. Muy agradecido. ¿Y cómo pensás que, bueno, un poco de lo que hablamos, finalmente todo esto mueve la frontera del conocimiento, ¿no? Hacia el futuro de Chile, de Latinoamérica? ¿Vos crees que este futuro de generación de energía de Chile, no sé si liderando, pero participando, siendo protagonista de este espacio y oportunidad única e histórica, que es el hidrógeno verde, como también se habla del litio, ¿no? También. ¿Crees que eso se puede lograr en los próximos años? ¿De qué se trata? ¿De qué depende? ¿O de qué va a depender? Muy buena pregunta. Sí, yo creo que sí. Te voy a decir algo que en una de esas es como medio controversial. No me vayan a matar después mi jefe, pero bueno. Yo creo... podemos cortar, no te preocupes. Bueno. Yo creo que lo que va a propiciar que eso ocurra es el desarrollo de emprendimientos con base científico-tecnológica que no... digamos que en el fondo van a tener que salir del mundo académico. Claro. Se puede. Tipo spin-out. Nosotros, por ejemplo, hablamos con Alicanto, que es también un ejemplo de la universidad. Exacto. O sea, eso sí. Necesitas mucha agilidad. Necesitas tener a disposición todos los recursos del día para ser competitivo. Sí. Y yo diría que necesitas, y la agilidad no es solamente desde el mundo de la academia, tiene ciertas inercias que están bien, que se corresponden con el proceso de la docencia, de la investigación. Hay cosas que, no sé, hay como dobles correcciones o yo qué sé. Toca equivocarse más rápido. Y para equivocarse más rápido probablemente tienes que estar fuera del mundo de la academia. Y lo otro, claro, ojalá probablemente usando capital de riesgo, cosas del estilo,
se puede, yo creo que van a tener que ser emprendimientos de base científica y tecnológica. Mira, para mí el mejor ejemplo de esto es Pablo Zamora. De Fundación Chile, ¿no? El Claro, presidente. presidente de Fundación Chile, que bueno, que era exfundador de Notco. De Notco. Uh-huh. Notco para mí es, o sea, esto partió porque, yo no sé si tú conoces la historia, pero... Sí, acá yo conversamos con Daniel Fajardo, que es el que escribió el libro de ¿Por qué Not? Claro. Entonces hablamos también sobre todo del lado B de Notco. Súper bien, súper bien. Así que a todos aquellos que quieran verlo, ¿por qué Not? Porque bueno, hay también un lado B, pero sí, tremendo igual el unicornio. Sí. Entonces yo creo que por ahí va, el modelo es ese, creo yo. Sí. Bien. Eso es el rol del académico que se dedicaba a inteligencia artificial. Clave, o sea, clave. Sí, y el rol de Pablo como la contraparte, como mira, la manera de hacer síntesis, sí, o sea, clave. Y fuera de la academia, y se puede, sí, claro, pero mira todo lo que conjuga, o sea, no es algo fácil. Pero, no es algo fácil. Sí. Bueno, querido Felipe, hablamos de hartas cosas, como dicen. ¿Hay algún tema o instancia que quieras destacar que no hayamos conversado, profundizado? Hay algunas cosas que, o sea, yo creo que abordamos casi de todo. Quizá lo único que me gustaría es ir destacando un poquito como el cambio de paradigma en el sentido de cómo hacemos investigación en el futuro. A ver cómo es eso. Sabes, yo siento que todo se está transformando con la inteligencia artificial. Todo. No solamente, por supuesto, cómo trabajamos, cómo escribimos correos, cómo analizamos información, sino que cómo hacemos investigación. Y creo que, por supuesto, o sea, en la misma universidad nos preguntamos todo el día, y la gente te pregunta de afuera, ¿qué tengo que estudiar? O sea, ¿cómo me preparo para, claro, mira, viene la inteligencia todo reemplazable, artificial, claro, ¿y cómo me preparo? ¿Qué hago? Entonces, los investigadores nos preguntamos lo mismo. Y yo creo que hay un poco de esa discusión filosófica que creo que es importante dejarla ahí en el medio, que en el fondo nos obliga a repreguntarnos qué es importante y de qué manera nosotros usamos estas nuevas tecnologías que hoy día son tan increíblemente disruptivas en nuestras vidas, para hacer investigación de manera distinta, digamos. O sea, cuando tú vayas a empezar a cambiar incluso el proceso creativo, le vas a decir a la inteligencia artificial, proponme un montón de alternativas en función de todo, y te va a proponer algunas alternativas interesantes. No sé, el otro día, te digo una tontera, mi perro tenía no sé qué enfermedad, yo le pregunté a la inteligencia artificial y me contestó mejor que un veterinario. Claro. O sea... Sí, estamos en el albor de algo. Entonces hay una discusión filosófica que en el fondo lo que nos dice es la investigación se está transformando en su seno. Y eso, claro, es como el último de los pelos de la sopa o la guinda de la torta en la conversa sobre investigación en energía y en transición energética, porque yo creo que de eso depende que no solamente eventualmente salgan buenas empresas, sino que además que desarrollemos investigación de punta y seamos competitivos. Claro. Ahora sí que se volvió muy importante ser muy intencional. Hay una frase que me gusta mucho de... entiendo que esto es de Carl Gustav Jung. Bueno, él era filósofo, psicólogo, claro, psicoanalista de la escuela de Freud. Y él decía, la vida te va a preguntar quién eres. Y si tú no sabes, la vida va a responder por ti. Yo creo que eso es clave hoy día, más que antes. Me gusta. Bueno, querido Felipe, vamos a ver qué podemos responder nosotros antes que la vida. Bueno, te agradezco mucho este espacio. La verdad que fue una muy linda conversación. Siempre aprendo, ¿no? Porque obviamente con investigadores, la verdad que los tremendos, bueno, sobre todo profes, investigadores que tiene la Universidad Adolfo Ibáñez, y que tiene mucho potencial. Así que te agradezco. ¿Algún mensaje de cierre para la audiencia?
No, muchas gracias a ti por el espacio. Creo que yo también me sentí muy cómodo, una conversación muy interesante. Espero que esto ojalá sea un aporte para la audiencia. Vamos a hacer un aporte. Gracias, querido Felipe, y gracias a todos y cada uno de ustedes por prestarnos su tiempo, su oído, su oreja y compartir con nosotros esta linda experiencia. Nos estaremos encontrando en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto, con más emprendedores, inversores, innovadores que potencian la transición hacia un mundo más inclusivo, regenerativo y sostenible. Soy Dani Tricarico y como siempre digo, donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches.